hace una relación de todas las santas convocatorias del Padre. Las semanas anteriores estábamos revisando Pesaj, Hamatzot. Todavía estamos en Hamatzot, panes sin levadura. Y yo quisiera que hiciéramos una lectura breve aquí de Levítico 23:10 en adelante, para que luego hagamos una conexión muy especial, muy relacionada. Esta convocatoria con el hecho más grandioso, más maravilloso, más poderoso, más lleno de esperanza. Y qué hermoso que esta convocatoria se conecte con el hecho más poderoso de la historia, la resurrección de Yehoshua HaMashiach. Miren esta confluencia tan preciosa. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Vamos a ver varios detalles aquí. Esta instrucción está diciendo que cuando Israel entrara en la tierra de la promesa y ocurriera algo que tiene una relación muy particular con las convocatorias. De hecho, Pesach empieza en Abib, cuando el trigo está Abib, cuando el trigo está maduro. El trigo no, perdón, la cebada. Y entonces aquí él está, Moche, está dando una instrucción que cuando se ciegue la mies, cuando se comience el proceso de siembra, cultivo y cosecha, aquí dice: llevaréis al sacerdote una gavilla. Esa palabra gavilla, si pudiéramos ir a una herramienta en hebreo, va a decir omer. Ha-omer. La han traducido como gavilla, pero un omer es una medida de volumen. Y dice una gavilla, un homer dice primicia la traducción al castellano, pero debe decir por rechit. Por rechit. Y todos ustedes inmediatamente y yo nos conectamos con Génesis 1:1, Berechit, que es esa semilla de gran calidad, esa primera semilla de excelente calidad que, según esta ordenanza, Israel devolvía al Creador. Pero habíamos dicho que en Rechit, Elohim Baraj organizó los cielos y la tierra. Y habíamos dicho que ese Rechit es el mismo, y hoy lo vamos a super verificar y comprobar. Rechit es Mashiach, indicando con esto que a él tomar esa tierra desordenada, vacía y en tinieblas, la única garantía de que este universo caótico se mantuviera en equilibrio era colocando él mismo, el Rechit, como garantía de que cumpliría su promesa de que restauraría todas las cosas, porque empezamos diciendo que la tierra, a causa de un cataclismo espiritual anterior a la creación del hombre, estaba en desorden, tinieblas y vacío. Entonces conectamos esta tarde de una manera muy especial este nombre que, a menos que tengamos el entendimiento, bendito Dios, de la raíz del hebreo, no podríamos saber que esta palabra primicia es rechit, de los primeros frutos de vuestra cosecha. Nos situamos ahí
entre el mes de marzo, el mes de abril, y la cebada comienza a florecer. Comienzan a salir esos primeros brotes de del primer producto del trigo, que en este caso es la cebada. Y entonces dice que cuando esto pasara, que estuvieran allí, se traía ese homer por rechit, dice, de los primeros frutos de vuestra cosecha. Y el verso siguiente dice que el sacerdote mecería este homer en presencia de Achén para que seáis aceptos. Y luego sigue explicando: el día que meciereis el homer, también había un sacrificio, un cordero añal sin defecto en holocausto, y dice la ofrenda vegetal. Aquí está todo el procedimiento, pero salto hasta el versículo 15 para ubicarnos en el tiempo particular en que esta medida, a este homer, se llevaba exactamente en Jerusalén al templo. Dice, desde el día siguiente al Shabbat. Les animo a que subrayen allí: desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar el homer de la ofrenda. Hay una clave muy especial que dice: contaréis 7 semanas completas. Y la única manera de contar 7 semanas completas es yendo de domingo, primer día de la semana, en adelante. Solo ante este punto hay 3 posiciones diferentes de cuándo se presenta este Omer Rechit. Los fariseos, los judíos rabínicos, dicen que es en el día inmediatamente siguiente después del Pesach de la fiesta. Si es el día inmediatamente siguiente después del Pesach siguiente, entonces en primer lugar no van a dar 7 semanas completas, porque la semana no va de miércoles en adelante, o de jueves en adelante, o de lunes en adelante, de acuerdo al día en que caiga el Pesach de la fiesta. ¿Me siguen? Entonces, esa era una posición. Había otra posición también de los esenios, que eran los habitantes del Qumran, que es así que corre la fecha muy adelante. Pero hay una posición que es la de los caraítas, que es la que más corrobora el evangelio. Y es que es el día siguiente al Shabbat semanal después de la fiesta. De esa manera, hacerlo al día siguiente del Shabbat, después de la fiesta, corresponde al día domingo. Ahora, visualicemos esto, que es a donde quiero que nos conectemos. Recordemos siempre que todas las convocatorias son mesiánicas. Si sacamos a Mashiach de las convocatorias, nos quedamos con un rito, con un ritual. Ya veíamos el día de la fiesta de Pesach, que el pueblo sigue abriendo la puerta a ver si ya ha venido Elías. Nos quedamos con un ritual. Pero qué alegría ver a los niños abriendo la puerta a ver si ha venido Mashiach. Entonces, Mashiach y el evangelio son el parámetro correcto que nos permite a nosotros llegar a una, vamos a decir, interpretación lo más cercana posible al hecho de que sea, si nos visualizamos que Mashiach muere un miércoles 27 de Aviv del año, un miércoles 14 de Aviv, perdón, del año 27, es un miércoles, y conforme la escritura, él es sepultado al caer la tarde del miércoles. ¿Me siguen ahí? Y hacemos cuentas: a la tarde del jueves, 24 horas, a la tarde del viernes, 24 horas, y a la tarde del Shabbat propiamente, 76 horas,
lo cual indica que aproximadamente a esta hora, cuando está terminando el Shabbat, él ha cumplido 3 días y por ende ha cumplido la señal de Jonás y se ha levantado. Se ha levantado en el Shabbat, porque si lo sepultan al caer la tarde del día miércoles, entonces los 3 días se completan a la misma hora. ¿Vamos ahí? Entonces, miércoles al caer la tarde, a jueves, a viernes, a sábado, Mashiach resucita al terminar el Shabbat. La escritura dice que cuando terminó el Shabbat, esto es al día siguiente, las mujeres fueron al sepulcro a llevar especias, pero el sepulcro estaba vacío. Y estaba vacío porque él había resucitado en Shabbat. No es que él resucitó el primer día, es que él resucitó en Shabbat. Ahora, volvamos a la conexión esta tarde. Esta primicia, este Omer Rechit, que es una cuenta que se inicia mañana domingo, y aquí dice, desde el día siguiente al Shabbat de hoy, desde el día en que hayáis hecho llevar el Omer del Rechit, contaréis 7 semanas completas. Y al final de esas 7 semanas completas, que son 7 por 7, 49 días, el día 50 caerá, contando a partir del próximo domingo, o sea, mañana, Shavuot, que las escrituras han traducido como Pentecostés, tomando la palabra griega Pentecostés, ¿vale? Que es una fiesta en su contexto de esa época netamente hebrea, netamente hebrea. Los que subieron a Jerusalén de todos los lugares del mundo eran judíos que subían en una de las 3 obligatorias peregrinaciones a Jerusalén, porque no creo que vayan a venir gentiles a Jerusalén a celebrar Shavuot. ¿Qué interés tienen? Ninguno. Luego, esa es una celebración 100% mesiánica. Entonces, miren esto. El campesino de los alrededores de Jerusalén tomaba y cosechaba el rechit. Ya sabemos qué es el rechit. Son los primeros frutos, en este caso, de la cosecha del trigo. Toda la cultura agrícola de Israel está relacionada con las fiestas. El rechit, el Omer Rechit, entonces se comienza a contar después de ese Shabbat, posterior a la fiesta, por 50 días, y va a empezar, imaginémonos una temporada como esta, hasta confluir al mes de mayo, junio, y ya no solamente la cebada, sino el trigo y todos los granos van a comenzar a florecer, a crecer, a madurar, y por eso se llama la fiesta de la cosecha. Pero el rechit es un concepto anterior a que se haga la cosecha y son esos primeros botoncitos de ese fruto que se llama rechit. Entonces los habitantes cercanos a Jerusalén, vamos a decir Caná, vamos a decir Belén, allí cercanos a Jerusalén recogían sus Omer Rechit, que el Omer es una medida de volumen aproximadamente a 2.4 kilogramos. Es la misma medida que una persona podía comer por sí misma, era la misma medida que recogían de el maná. ¿Se acuerdan que dice que recogían una gavilla de maná, que era la cantidad que cada uno podía comer? Entonces ellos recogían a cada habitante que estaba feliz viendo la floración de su cosecha, apenas saliendo, y venían, la traían en cajas, la golpeaban porque eran espigas, y el sumo sacerdote tomaba esto, lo molía, y al día siguiente del Shabbat, esto es el domingo, él presentaba el Omer Rechit al Creador, sin darse cuenta para esa oportunidad que en esa mañana Mashiach se estaba presentando a su tribunal celestial arriba
como el Homer Rechid, como la ofrenda, porque su cuerpo había resucitado. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta celebración? Vamos a ver esa palabra ahora en Primera de Corintios. Entonces, miren qué precioso es la conexión de las celebraciones, que siendo la fiesta de las primicias, como aprendimos a decir en castellano, ya sabemos que es la fiesta de la cuenta del Omer Rechit, que se va contando primer día de la primera semana, segundo día de la segunda semana, tercer día, hasta el día 49. Pero recordemos que para este tiempo, antes de que entraran a la tierra prometida, lo que había ocurrido era que habían salido de Egipto y ahora van a llegar en estos primeros 50 días al monte Sinai. Y en el monte Sinai, en esos 50 días que corresponden a Shavuot, Pentecostés, el Señor entregó la Torá. El Señor entregó la Torá. Shavuot es la celebración de la Torá, porque el Señor sacó a su pueblo de Egipto para que fuera libre y no le podía entregar la Torá a un pueblo que no fuera libre. Entonces Él le entrega la Torá a un pueblo libre. ¿Por qué nos entregan la Torá a nosotros? Porque Él nos libertó. Yo quiero que con esta breve introducción vayamos ahora a Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a ver una conexión preciosa. Vamos a ver una conexión preciosa que nos llena de esperanza, que nos llena de seguridad, que nos llena de confianza, una expresión maravillosa de victoria. Esta tarde, este Shabbat debe ser un canto de victoria, un canto de esperanza. Hace unos minutos antes de entrar aquí, mientras hacíamos los preparativos, aquí algunos hermanos estaban haciendo unos análisis poco entusiasmadores de la realidad mundial que vivimos. No hay para dónde mirar. No hay para dónde irnos. ¿Saben para dónde nos podemos ir? A la Nueva Jerusalén, si Mashiach regresa, ojalá fuera este año. Pero independiente de esa realidad, esta tarde para todos nosotros debe ser un cántico de esperanza, un cántico de victoria. Entonces, capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a ver cómo el Señor nos bendice con el tiempo. Dice, también os recuerdo, hermanos, capítulo 15, versículo 1. Os recuerdo, hermanos, el evangelio, está hablando Pablo, que os prediqué, el cual también recibisteis. ¿Cuántos levantan aquí la mano? En el cual también estáis firmes. ¿Cuántos aquí recibimos el evangelio y en el cual estamos firmes? Pero él dice algo muy importante, que es el centro de toda la conexión de el Homer Rechit con la resurrección. Dice, por el cual también si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no nos aferramos a la noticia de primicia de esta tarde, dice, creéis en vano. Si esto que menciona el día número 1 de el Homer Rechit no es verdad, no tiene sentido estar aquí. No tiene ningún sentido que nos movilicemos de nuestras casas a un lugar para congregarnos. No tiene sentido que hagamos nada. Dice, porque primeramente, miren lo que está diciendo el apóstol Shaul, os entregué lo que también recibí. ¿Y qué fue lo que recibió? Este es el anuncio que él conecta con el evangelio, que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día conforme a las escrituras. Este es el evangelio de nuestra salvación, que Él fue crucificado conforme a las escrituras, que fue sepultado conforme a las escrituras y que fue resucitado conforme a las escrituras. Quisiera que leyéramos un texto muy especial aquí
que es Mateo 16, del 1 al 4. Para que veamos cómo son de coherentes las palabras del Eterno. Mateo 16, del 1 al 4 dice: se acercaron los fariseos y saduceos para tentarlo. En esa palabra tentarlo no va muy bien con Mashiach. ¿Qué podrían tentarle al Creador si él no tiene concupiscencias como el género humano? Podemos ser tentados nosotros, pero él no. Él no puede ser tentado. La misma escritura dice: Dios no puede ser tentado. Ellos estaban tratando de hacer el mal uso de su autoridad espiritual, y como no habían tenido la revelación de que estaban hablando con el Dios mismo del cielo, pensaron que podían probarlo y le dijeron que les mostrara una señal del cielo, pero él respondiendo les dijo: esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa. Imagínense que esto es ya en el camino hacia el madero. Le están pidiendo a Mashiach que muestre una señal milagrosa. ¿Será que ha hecho pocas señales milagrosas antes de ir al madero? Muchísimas. O sea, los fariseos, ¿de qué estarán hablando? Si muchas señales milagrosas había hecho Mashiach, y entonces él les dice: esta generación perversa demanda una señal milagrosa. Pero miren por qué dice que él fue muerto de acuerdo a las escrituras, fue sepultado y fue resucitado de acuerdo a las escrituras. Dice: pero no le será dada otra señal que la señal de Jonás. Cuando el apóstol Shaul está diciendo que él murió y resucitó de acuerdo a las escrituras, está aludiendo a la señal de Jonás, porque Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Entonces, él, cuando está diciendo que fue de acuerdo a las escrituras, está refiriéndose al anuncio profético de que una señal que él mismo dio era la señal de Jonás, que tenía que estar 3 noches y 3 días en el vientre del pez. Pero más allá de eso, Mashiach le había dicho a los fariseos en San Juan 10, del 17 al 18, una proclama maravillosa. Juan 10, 17 al 18 dice: por esto Abba me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice: nadie me la quita. Y luego dice: yo la pongo de mí mismo, tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. No hay un ser sobre la tierra que pueda hacer esta afirmación, que usted pueda decir: mire, ¿sabe qué? Yo pongo mi vida aquí, yo la pongo en este madero. Yo tengo poder y autoridad para ponerla aquí, y también tengo poder y autoridad para volverla a tomar. Miren, mis amados hermanos, por eso el apóstol Shaul está diciendo que si nosotros no creemos firmemente, abrazamos la victoria de la resurrección de entre los muertos, más adelante va a decir que somos dignos de lástima. Y yo no me entusiasmaría tanto a estar aquí tan vehementemente si yo no tuviera la convicción de que mi Mashiach puso su vida, tuvo el poder de ponerla, su vida, y tuvo el poder de volverla a tomar. Entonces, cuando la escritura que dice que él, de acuerdo a las escrituras, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las escrituras, él está cumpliendo proféticamente sus propias palabras, la señal de Jonás, y que él podría poner su vida y volverla a tomar. Pero luego el apóstol dice: fue visto por Kefas y después por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, dice, en ese momento aún viven y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y luego dice: y de último de todos, como un abortivo, también me apareció a mí. Esto es algo muy precioso. Mashiach se apareció en distintos momentos
después de su resurrección en distintos contextos, en distintas situaciones, hizo distintas actividades, como decirle a Tomás, pon aquí tus dedos y ponlos aquí. Todavía estaban frescas las manos horadadas. Pon aquí tus manos. Luego les dijo, ustedes tienen algo de comer, denme un poco de pescado. ¿Será que el creador del cielo tendría necesidad de comer un pescado? La verdad no. La verdad que lo único que él estaba diciéndoles es, porque un fantasma no puede comer como vosotros veis que yo como. No lo hacía porque tuviera necesidad de comer, lo hacía porque nosotros teníamos y los incrédulos necesidad de pruebas de que él había resucitado. No porque él necesitara comer. Él no necesitaba comer. Los necesitados somos nosotros, ¿sí? Entonces se presentó en distintas situaciones. Los incrédulos dicen que todas estas personas estaban alucinadas. Pues entonces las mismas personas en distintos lugares, a distintas horas, un individuo, 500 personas, todos estaban alucinados. Habría que llevarlos a que les hicieran un buen examen psicológico a ver si de verdad estaban alucinados. Los judíos hicieron todo lo posible para que él no resucitara. Los judíos dijeron, nos acordamos de que ese impostor dijo, me voy a levantar al tercer día, y le pidieron a Pilato, ve y asegura la tumba. Los que hemos estado allí frente a la supuesta tumba, esa piedra pesa más de 2 toneladas, es gigantesca, y la única manera como podían entrarla por una ranura que preparaban allí era rodada y era imposible luego echarla hacia arriba. Sin embargo, también dijo, pongan una guardia, y pusieron una guardia romana, que era una fortaleza inexpugnable de los mejores soldados de la época. Pusieron el sello imperial que el que se atreviera a violarlo lo pagaba con su vida. Sin embargo, al tercer día la piedra no estaba y nuestro Redentor vive. Por eso el apóstol está diciendo que él, como el último de todos, como un abortivo, se le apareció que él no era digno de que Machías se le apareciera. ¿Qué motivación tendría Saulo de Tarso para estar alucinado y decir que, siendo que estaba persiguiendo a los del camino, como se llamaban los creyentes del primer siglo, si él no estaba de ninguna manera comprometido en sus emociones para esperar que el Mesías resucitara? Más bien Machía lo tumbó al piso y le preguntó, ¿por qué me persigues? Él no estaba de ninguna manera esperando ninguna resurrección de muertos, Shaul. Sin embargo, él está diciendo, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí porque yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero quiero que saltemos al verso 12. Estoy en Primera de Corintios capítulo 15. Saltemos al verso 12. Dice aquí, entonces, si se predica que Mashiach fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Le está diciendo a los corintios que eran griegos. Los corintios, como griegos, tenían una mentalidad cerrada a lo sobrenatural. Y claro, esta congregación ha nacido allí en Corinto, pero era evidente que habían algunos griegos que no creían en esto, y él está diciendo, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección, y está diciendo algo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, señor Oscar Paz, su predicación esta tarde es vana, y también su esperanza. Apague y váyase. No tiene sentido ninguna predicación, no tiene sentido nadie comunicando el evangelio si él no resucitó. Y esa es una expresión, y dice aquí,
hasta somos hallados falsos testigos. Usted y yo somos falsos testigos y comunicamos el evangelio y él no resucitó. Y sigue aquí diciendo porque testificamos de que Elohim resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco Mashiach fue resucitado. Yo pienso que esa frase debiera ser expresada al contrario, porque si Mashiach no ha resucitado, tampoco los muertos podrán ser resucitados. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está hablando en estos términos? Porque antes de él mismo morir y resucitar, había resucitado a Lázaro, había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Bueno, hagan la cuenta de cuántos había resucitado. O por supuesto, ellos resucitaron de una manera temporal y luego murieron. Y están en el sepulcro donde deben estar, pero el único que ha resucitado y está en un lugar de gloria y honor es él. Y entonces él continúa con esta disertación y dice, si Mashiach no fue resucitado, esto es lo más grave, mis amigos, aquí dice fe, siempre que aparezca fe en su escritura, haga una nota y coloque fidelidad, fidelidad, que quiere decir emuná, que quiere decir educación, ¿sí? Si Cristo no ha resucitado, nuestra emuná es inútil. ¿Y saben por qué? Porque aún estamos en nuestros pecados. Pero más triste, los que durmieron en Mashiach. ¿Cuántos de ustedes tienen seres amados que saben que murieron en Mashiach? Pues también perecieron. Yo tengo la certeza por la escritura que mi madre que murió en el Mashiach se va a levantar. Y sé que tu madre querida Pantaleona que se fue hace unas semanas se va a levantar. Y cada uno de nosotros que tiene a un ser querido que murió, durmió en la esperanza de Mashiach, se va a levantar. Y miren este texto, si solamente para esta vida, si lo único que hacemos es esperar en Mashiach, somos dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Hermanos, si Mashiach no ha resucitado, nosotros somos dignos de lástima. Somos como unos bobitos ilusos. ¿Con qué poderosa autoridad el apóstol Shaul está diciendo esto? Pero aquí dice el verso 20, pero ahora, aquí viene la conexión con Shavuot. Aquí viene la conexión con la cuenta del Homer, pero ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, allí dice como primicias, como el Rechit, como el Homer Rechit. ¿Se acuerdan que el nombre de Mashiach en Berechit, en Génesis, es Rechit? ¿Qué es Rechit? Es la primicia, es esa primera fruta de la mejor calidad. ¿Cuál es la primera fruta de la mejor calidad, la mejor semilla que se sembró en esta tierra para traer orden donde había desorden, luz donde había oscuridad y llenar lo que estaba vacío? Mashiach. Y entonces ahora aquí está diciendo ahora, cuando él está escribiendo esto, aquí hay una poderosa conexión hoy, a esta hora, hace 2024 años, Mashiach, como la primicia, como el Rechid, había resucitado y cuando sus discípulos lo vinieron a tocar, dijo, no puedes hacerlo ahora porque debo subir ahora porque yo soy el Rechid. Por eso no se dejó tocar. Y él mismo subió ante su propio tribunal. El Salmo dice, subió en sonido de júbilo. El Salmo en la versión lo que dice es que subió a sonido de chofares, porque él es aquí la primicia, el Mesías, el Rechit de los muertos, de los que duermen. ¿Tienes algún ser querido que duerme? Él es el Rechit. Él es el que primero resucitó por cuanto la muerte. Vamos a hacer aquí, qué lástima que no puedas tener mi pantalla allí, Polito. Está bien. Vamos a hacer aquí una examinación interesante de este verso.
Miren este verso, quiero porque le pongamos cuidado, estoy en el versículo 21. Estoy en el versículo 21. Pero ahora Machiach ha resucitado el rechid de los que duermen, por cuanto la muerte vino por medio de un hombre. En su Biblia de papel o en el texto, ese hombre está con minúscula o mayúscula. Miren la pantalla. Con minúscula. ¿Quieres leer en hebreo? Diría, por cuanto la muerte vino por medio de un Adán, de este Adán. Y luego dice, pero sigan en el texto del verso 21, que está leyendo el Ruach HaKodesh, está hablando, también por medio de un hombre. ¿Ese hombre está con minúscula o con mayúscula? ¿Es el mismo anterior al hombre minúscula o el hombre mayúscula? Así como la muerte vino por Adán, un hombre, también por medio de un hombre con mayúscula, y aquí habría que invertir horas de enseñanza, de contexto del hebreo y del arameo para entender por qué este hombre es un hombre con mayúscula. Es un título que Machiach mismo se adjudicó a sí mismo más de 58 veces en los evangelios, y es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ningún ser humano sobre la tierra jamás se adjudicó este título. El Hijo del Hombre. Así que porque la muerte vino por un hombre con minúscula, también por un hombre con mayúscula, la resurrección de los muertos. ¿Qué le parece? Y vamos a revisar aquí algunos detalles maravillosos. Dice aquí en el versículo que sigue, el 22, porque así como en el Adán, yo estoy leyendo la versión textual, como en el Adán todos mueren, así también en Machiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Machiach, que es el rechid, allí dice las primicias. Luego, los que son de Machiach, Pantaleona en su venida. ¡Qué esperanza maravillosa! ¡Qué esperanza maravillosa! ¿Sí? Cuando leamos este texto de Primera de Corintios 15, necesitamos mucha atención y mucha lupa grande y un poquito de hebreo y arameo para entender de qué está hablando el apóstol Shaul aquí. Porque el tema es que la lectura en castellano no nos permite. ¿Cuántos habían notado que hay un hombre con minúscula y un hombre con mayúscula? Es que la escritura hay que estudiarla así con juicio y con mucha observación, con lupa y microscopio como el que usa Melissa ya buscando los virus y las bacterias en el hospital, porque si no, no se ven las cosas. Y aquí está expresando, esta es la victoria, mis amados hermanos. En Adán hay muerte, en ese hombre con minúscula, en Adán con mayúscula, este Adán, Machiach, el Hijo del Hombre, hay resurrección. Hay un término hebreo que es ese es arameo, Barenash, que han traducido al español como Hijo del Hombre. Y el otro tema en hebreo es Ben Ha-Adam. Y esos son títulos exclusivos de Machiach, que al traducirlos como Hijo de Hombre, confunden a las personas, porque es que este hombre es con mayúscula. Este hombre no es con minúscula. Y sigue aquí la escritura explicando un orden maravilloso. Dice, así como en Adán, todos mueren. ¿Cuántos aquí estamos en Adán? Tenemos que morir, amigos. No hay remedio. ¿Por qué se muere la gente? Porque estamos en Adán. Pero la noticia maravillosa está después de una coma. Así también en Machiach todos serán vivificados. Porque una cosa es lo que recibió Adán, que recibió un nefesh hayim, recibió un cuerpo viviente, y otra cosa es lo que recibiremos en Machiach,
Son dos cosas muy diferentes. Lo que recibiremos en Mashiach, cuando Él vuelva y suene el shofar, será un espíritu vivificante, que es muy distinto al Nefesh Hayim. Eso lo hemos estudiado ya unas cuantas veces al estudiar Bereshit. Y entonces dice aquí la escritura, en Adán todos mueren. Todos los que estamos aquí, estamos en Adán. Amigos, tenemos que morir. Pero como estamos en Mashiach, vamos a vivir. Y son tiempos diferentes. Aquí sigue la escritura expresando maravilloso, así como en Adán todos mueren, así en Mashiach todos serán vivificados. Miren aquí, pero cada uno en su orden. Cristo, que es el Rechid, o sea, las primicias. Él fue el primero de todos los que resucitaron. Nadie antes, aparte de él, se ha levantado de la muerte para vivir una vida indestructible. Él es el primero, él es la primicia de los que resucitaron. Dice, luego, miren la esperanza, los que son de Mashiach en su venida. Y luego dice aquí el verso siguiente, luego al fin. Este ya es el verso 24, cuando entregue el reino. Aquí te requeriríamos toda una vigilia para expresar esto claro y aún así trabajar lo otro tantas veces para entenderlo. Cuando entregue el reino, allí dice al Dios y Padre. Yo aquí, qué pesar que no la podamos tener allá, yo la pongo aquí, es ahí gigantesca en mayúscula, porque esa I en griego es una copulativa, que significa esto es Elohim, o sea, el Padre. Cuando la escritura en griego dice el Padre y el Hijo y él, está diciendo, o sea, el Señor Jesucristo. No está diciendo y otro, está explicando esto es Mashiach. Y a veces nosotros, por estar desconectados del contexto, no entendemos cosas, porque la palabra padre viene de el arameo, que implica Abba, y Abba en arameo no está hablando de una persona, está hablando de unos atributos. Entonces a veces confundimos los atributos con las personas. Abba no es una persona, Abba es la suma de los atributos de Elohim. Entonces cuando él entregue a él mismo, porque él dejó en el cielo su Torá y él vino aquí corpóreo y humillado. Él, por eso, el único, el creador, tenía poder para poner su vida y volverla a tomar, porque este hombre vino del cielo. Todos los demás hombres somos de la tierra, pero este hombre vino del cielo, vino en semejanza de hombre, pero es cero humano, es 100% divino, sin conexión con el pecado. Él planeó, estructuró un plan para salvarnos, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo, dejó su palabra en el cielo, se humilló hasta lo sumo, que cientos de miles no lo reconocieron, pero es Dios mismo corpóreo, y por eso puso su cuerpo en el madero. ¿Qué fue lo que decimos que murió? ¿Qué fue lo que murió? El cuerpo biológico que usó aquí. Pero cuando ese cuerpo biológico que él usó aquí, después de 3 días vació la última gota de aquello que lo hacía semejante a los hombres, que es
la sangre que tomó de Miriam, cuando esa última gota de sangre se fue, él se activó con su propio poder y subió de regreso a donde siempre ha estado. No fue un ser humano cualquiera el que estuvo aquí en esta tierra, que tuvo una apariencia de hombre y muchos no pudieron reconocerle, pero él dice, luego, al fin, cuando él tome todo y suprima todo imperio y toda autoridad, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Esta noche es una noche para proclamar que la muerte ha sido derrotada y que si bien a nosotros en algún momento Él no regresara antes, nos tocará morir. Algunos estamos en la fila más adelante, otros están más atrasito. Todos vamos a morir si Mashiach no regresa. Pero si Mashiach regresa, aquí está muy claro. Primero, el Rechit ya resucitó. Luego, los que son de Mashiach en su venida. Tenemos que morir. Es irremediable, pero los creyentes, como el apóstol Shaul comienza esta disertación, está diciendo, si no están creyendo en vano, si ustedes están realmente aferrados a lo que es Mashiach, si ustedes están aferrados al hecho de que Él tomó un cuerpo, vino en semejanza, pero Él no es de esta creación. Él es un antropos que vino del cielo. Y por eso Él dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero ¿qué quería hacer allí Él? El verso dice, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miren esto, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. El postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas las sometió bajo sus pies. Y entonces sigue el texto aquí y él pregunta que cuando someta todas las cosas, ¿sí? Todo será de él por siempre y para siempre. Pero aquí él expresa, hace una pregunta en el verso 29, porque había gente que estaba haciendo esto en la época de los corintios. De otro modo, pregunta Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados, ¿por qué son bautizados por ellos? Y luego pregunta, ¿por qué nosotros estamos en peligro a toda hora? Está hablando de Pablo y su ministerio. Por la gloria que tengo de Mashiach, cada día muero. Como hombre batallé entre fieras en Éfeso. ¿Se acuerdan de qué pasó con el apóstol Pablo en Éfeso? ¿Cómo fue? Que lo tiraron de la ciudad, que lo tuvieron que descolgar por un muro, que lo trataron de apedrear. Y está diciendo, batallé contra fieras en Éfeso. Y él está preguntando aquí algo. ¿Qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Y aquí hace una frase maravillosa, que es una frase tan triste: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Comamos y bebamos es la expresión existencialista del que no conoce la resurrección de los muertos. Hay gente en una pasión por vivir, por satisfacer sus pasiones, por divertirse en diversiones extremas, porque dicen, no, yo tengo que experimentar porque si no, no voy a sacarle gusto y provecho a la vida. ¿Quiénes viven así? Hasta exponiendo su vida al peligro, los que no saben que Mashiach ha resucitado. Porque los que sabemos que Mashiach ha resucitado, no tenemos una filosofía que diga comamos y bebamos que mañana moriremos.
Yo no tengo que comerme como los romanos toda la comida posible ahora y luego meterme una pluma y regurgitarla como si nunca más fuera a comer. Yo no tengo que satisfacer todas las concupiscencias y pecados de la carne como si mañana la vida se acabara. Yo puedo ir feliz y mesurado, disfrutando de cada detalle, porque esta frase a mí y a ti no te cobija. Tú no comes y bebes porque mañana te mueres y todo se acaba. Tú comes y vives para cuidar el templo, el Ruach HaKodesh. Tú lo cuidas, tú consumes los mejores alimentos, tú te cuidas tu salud, tú le escuchas a tu médico, tú haces todo lo mejor porque podríamos vivir 90, 100 años, pero no tenemos esa locura de comamos y bebamos que mañana moriremos, porque aun si eso pasara, hay una resurrección de muertos. Y la gente que vive con esta premisa de vida no tiene la convicción de que aunque lo ignoren y no lo crean, un día se levantarán y asistirán al juicio y le va a decir, ¿qué pasó con tu vida? ¿Por qué la malgastaste? Te ofrecieron salvación, te ofrecieron resurrección y no la escuchaste. Pero nosotros no somos de los que expresamos con ansiedad, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Ustedes han visto esas competencias de gente comiendo hot dog o comiendo cosas picantes? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces dice aquí el apóstol Shaul, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No haga compañía de aquellos que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos no saben que hay resurrección de muertos. Entonces dice, volved a la sensatez. No sigáis pecando, porque algunos adolecen de percepción. Y entonces él termina allí y pregunta, pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Y comienza a dar una explicación para que nos imaginemos aquellos que murieron en Machía. ¿Con qué clase de cuerpo volverá Pantaleona? ¿Con qué clase de cuerpo volverá mi madre? ¿Con qué clase de cuerpo volverá mi hermano precioso que sepultaron este lunes pasado en Chile, en Santiago, que sirvió al Señor por años? ¿Con qué cuerpo vendrá cada aquel de nosotros que ya murió? Vamos a leerlo. Dice, vamos a leerlo. ¿Cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Y él comienza a decir, insensato, lo que tú siembras no es vivificado si no muere. Algunas personas no quieren morir, pero para que una semilla viva, tiene que morir. Y Machías dijo, si el grano de trigo, estaba hablando de él, no cae a la tierra y muere, se queda solo. Él está haciendo el mismo ejemplo con él. Dice, pero si muere, ¿qué dijo? Dará mucho fruto. Y saben, aquí está el fruto de ese grano de trigo llamado Machía, que no se quedó solo porque murió. Y aquí está diciendo, lo que tú siembras no es vivificado si no muere. Es como si nosotros nos reservamos las semillas. Entonces no hay fruto. Y entonces dice, lo que tú siembras, lo que siembras, sembramos un cuerpo de un muerto que murió en la esperanza de Mashiach, pero aquí está diciendo, no siembras el cuerpo que llegará a ser. Lo que sembramos de Pantaleón hace unas semanas, por hablar de lo más reciente en el funeral de ella, lo que sembramos de ella, sembramos el cuerpo. Ese cuerpo no va a ser el nuevo. Aquí está diciendo, no siembras el cuerpo que llegará a ser. Sembramos un grano desnudo. Allí quedamos de trigo
o de algún otro, pero miren, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Y comienza a explicar, no toda la carne es la misma carne. Escuchen aquí, sino que hay una carne que es humana y hay otra carne de bestias y hay otra carne de aves y otra de peces. Pero vamos al verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y dice, pero una es la verdad, una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Todos los hombres en Adán tienen un cuerpo terrenal. Todos los hombres en ese hombre con minúscula tenemos un cuerpo terrenal, pero hay un cuerpo que es celestial que va a traer una gloria celestial a todos aquellos que durmieron o dormiremos en él. Está hablando de la resurrección. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Una estrella difiere de otra en gloria. Miren este verso precioso, verso 42. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. Por eso es que hay que sepultar a la gente que se muere, porque se está corrompiendo. Pero resucita en incorrupción. ¿Cómo se siembra? En corrupción. ¿Cómo resucitará Pantaleona? ¿Cómo resucitará mi madre y tu ser querido que murió en Machía? En incorrupción. Maravilloso. Porque Machía resucitó esta tarde. Nosotros sabremos que ellos volverán en incorrupción. Yo estoy esperando ver una madre un día cuando Machía vuelva. Es más, ella se va a levantar primero si yo estoy vivo. Después vendré yo y nosotros, que seremos transformados, dice la Escritura. Y dice aquí, se siembra en corrupción, por eso los muertos se sepultan, pero, ¿sabe? Resucita en incorrupción. Lo que se sembró en corrupción de todo creyente va a resucitar en incorrupción. Miren el texto, se siembra en humillación. No hay cosa más humillante que el ser más poderoso de la tierra, no importa qué nombre tenía en el mundo empresarial, financiero, está en humillación. Y pasados los segundos, los minutos, los días, estará descompuesto y nadie, los más amados y admiradores, no lo podrán soportar. Pero sabe, dice, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. ¿No les parece un mensaje maravilloso? Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Pero miren esto, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, ¿no le gusta esta mala noticia? Amigos, en esta sala hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los que están allá, cuerpos animales. Cuerpo animal. Pero hay cuerpo espiritual. Maravilloso. Todavía no tenemos un cuerpo espiritual. Tenemos que ser objetivos. Tenemos un cuerpo humillado, tenemos un cuerpo débil, pero ese cuerpo humillado, débil, va a resucitar en gloria, va a resucitar con poder, va a tener un cuerpo espiritual. Dice, vamos a este texto. El verso 45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán. Ese es el primer hombre que está allí, hombre con minúscula. Fue hecho simplemente un ser viviente. Ese primer hombre recibió un nefesh hayá en hebreo. No nos vamos a detener en eso. Lo que quiere decir es que recibió un cuerpo viviente, recibió un cuerpo biológico, como recibió un cuerpo biológico la palomita, el perrito, recibió un cuerpo biológico. Y también dice, Adán fue hecho un ser viviente, pero aquí el apóstol Pablo comienza a manejar dos conceptos para que vamos a terminar.
el postrer Adán un espíritu vivificante. ¿Qué fue el primer Adán? Un cuerpo viviente. El apóstol Pablo maneja dos conceptos maravillosos. El primer Adán es Adán, pero el postrer Adán es Mashiach. En el postrer Adán recibimos un cuerpo viviente. Perdón, en el primer Adán. En el postrer Adán, un espíritu vivificante al final para que podamos, dice, pero no es primero lo espiritual, sino lo físico. ¿Qué tenemos ahora? Un cuerpo físico. Dice aquí, luego lo espiritual. Sigue aquí el texto. Miren este texto maravilloso. Grabémoslo. Este es el verso 47. Esto es claro. Pongan atención a este texto. Verso 47. El primer hombre, ¿qué dice allí? Sacado de la tierra. Por eso es con minúscula. Adán viene de Adamá. Adamá es tierra. El primer hombre sacado de la tierra, pues claro, es terrenal. Pero ¿qué dice el texto? El segundo hombre, miren el texto, y ese hombre está con mayúscula. Hay un hombre con minúscula que es sacado de la tierra, pero hay un hombre con mayúscula que es venido del cielo. Hay un hombre con minúscula, es terrenal. ¿De dónde venimos nosotros? De un hombre terrenal. Somos terrenales. Pero hay un hombre, un segundo hombre que vino del cielo. El primer hombre es un ser viviente. El segundo hombre con mayúscula nos va a dar cuando vuelva un espíritu vivificante. Y miren el verso que sigue. Como el terrenal, todos los que estamos aquí somos hijos de él. Así también los terrenales. Pero miren lo que sigue. Y como el celestial, ¿cuándo? También los celestiales. ¿Cuándo tendremos un cuerpo celestial? Cuando suene el shofar. Cuando suene el shofar. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, les pregunto, ¿qué imagen exhibimos hoy? La del terrenal. Pero miren la promesa, así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción. Por eso hay que sepultar a los muertos rápido, porque se están descomponiendo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios y la corrupción no puede heredar incorrupción. Toda persona, creyente o no creyente, que ha muerto, está en un estado de incorrupción. Y ese ser no puede heredar lo incorruptible ahora, porque es corruptible, y lo corruptible, según lo hemos aprendido en Levítico, es incompatible con el cielo. Escuchen con atención. Lo corruptible ahora es incompatible con lo celestial. Por eso las personas contaminadas o también no podían llegar al santuario, porque era la habitación de Dios. Si a ese lugar, esa carpa de pieles y de madera, no podía llegar un ser humano que es corruptible, a menos que estuviera en una condición de compatibilidad espiritual. Una persona que muere ahora es corruptible. No puede heredar la incorrupción. Tiene que ocurrir algo precioso. Ya ocurrió la resurrección de Mashiach de entre los muertos, y tiene que ocurrir que él regrese y suene el shofar para que los muertos resuciten incorruptibles y los que estemos vivos seamos transformados. Y miren esto para cerrar aquí. Esto es para una vigilia. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Mi madre lleva como 9 años de muerte, durmiendo. Está muerta, descendió al Sheol, allí está quietecita. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos, aquí sí, los muertos serán, escuchen aquí, hermanos,
serán resucitados incorruptibles. Despedimos a los que amamos, que se están corrompiendo porque ya murieron. Son la misma naturaleza de Adán, son terrenales, son corruptibles. Pero el apóstol Shaul dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, porque si creemos que Mashiach murió y resucitó, también creemos que traerá con él a los que durmieron en él. Y nosotros seremos transformados cuando suene el chofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso siguiente, el 53, dice algo muy importante. Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Ningún ser humano ahora es incorruptible, ni vivo ni muerto, es corruptible. Todo muerto está en una condición corruptible. Por eso su cuerpo se está deshaciendo. Pero eso corruptible será vestido de incorrupción y precioso. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Maravillosa esta tarde, mis hermanos. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en una victoria. Y dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro que tú crees que eres el origen del pecado? ¿Dónde está sepulcro tu autoridad si Mashiach va a sorber en victoria la muerte de sus hijos que esperaron en él? Hermanos, si hay un grito maravilloso, si hay una proclama poderosa que nosotros tenemos que hacerle al mundo, es que hay una vida por encima de la frase existencialista, comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Solo las personas que no saben que hay un Mashiach que resucitó y resucitará con ellos a todos los que durmieron en él. Entonces, sí tiene la vida sentido aquí, como un ensayo de algo poderoso que será vivido en plenitud cuando esto corruptible se vista en corrupción. No solamente la capacidad que tenemos de enfermarnos, no solamente la facilidad que tenemos de sentirnos débiles, algo peor, mis amados, la derrota de la carne cuando nos gobierna como quiere. Una carne que no puede ni quiere sujetarse a él. Y que aun cuando tú seas creyente y yo sea creyente, tengo que pedirle de rodillas, dame victoria sobre esta y esta y esta y esta y esta debilidad, porque si tú no vienes y me das poder, yo no puedo vivir la vida que tú quieres que yo viva. Un día Mashiach dará victoria a esa incapacidad contra el pecado, a esa incapacidad para ser obedientes, a esa incapacidad para amarlo, honrarlo, obedecerlo. Un día. Y saben, mis amados hermanos, cuando tú veas y creas, porque la vida es así y tiene circunstancias y parajes y pasajes donde parece que todo está echado a perder, que las fuerzas se gastaron en vano y sin provecho, piensa en la victoria de la resurrección. Mashiach llegó al cuarto día de muerto Lázaro, como lo llaman de manera castellana. Y su hermana le dijo, ya hiede, tiene 4 días. Ya no había nada que hacer después de que un cuerpo lleva 4 días de muerto, ni para qué explicar el fenómeno que ocurre.
en toda esa epidermis que se revienta, la descomposición es impresionante. Y Machías dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. Hermanos, cuando piensas que todo está muerto, que ya no hay esperanza, acuérdate que hay alguien que a propósito aparentemente llegó tarde, pero él nunca llega tarde. Le dijeron, tu amigo está muerto, tu amigo al que amas está muerto. Y dijo, no hay problema. Y pasaron 3 días y dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que el peso del honor del Señor sea manifestado. Y claro, después de 4 días había una sensación de derrota, de impotencia, de incapacidad, pero es que llegó Mashiach. Y cuando llega Mashiach, lo último que debes de confesar y que debo confesar es que ya no es posible, porque todavía, si el que venció la muerte está de tu lado, todo es posible. Algunas veces miramos a los que amamos y no los vemos caminar como quisiéramos en el Señor, y nuestra mente finita y limitada tiene que aferrarse del que resucitó y decir, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Si tienes a alguien que amas, a quien tu mente, tus memorias te hacen expresar palabras de desesperanza, dile, Señor, tú nunca llegas tarde. Tú nunca llegas tarde. Trate a cada persona que usted ama como si estuviera en el mejor momento caminando en el Evangelio. Trátelo como un hijo, trátelo como adoptado, trátelo como transformado. El apóstol Shaul dice, hasta ahora a nadie queremos conocer según la carne. Y si antes lo tratábamos así, no lo queremos tratar así. Que tú sabes en qué momento Mashiach se manifieste al que tú amas. Y aun cuando tú lo mires como muerto, Mashiach llega. Y si Mashiach llega, llega el poder de transformar lo imposible. Esta tarde tiene que ser una tarde de esperanza. Hoy tiene que ser un grito de que la muerte ha sido sorbida. Nosotros necesitamos aferrarnos. El apóstol Shaul comenzó esta tarde diciendo que nos aferremos a la palabra de predicación. Y esa palabra de la predicación tiene un centro, la resurrección de Yehoshua. Él fue visto por miles de personas en distintos momentos, aun cuando se hizo todo para que no resucitara, Él resucitó. Y si Él no resucitó, tú no tienes esperanza. Y los que murieron en Él no tienen esperanza. Él es el cumplimiento profético de la cuenta del Homer. Un hombre trajo muerte, Mashiach trae resurrección. Por eso nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en Mashiach. Un hombre puede haber traído muerte a una vida, pero si Mashiach llega, Mashiach trae vida. Un hombre puede pretender dañar a una persona, pero si Mashiach llega, Mashiach trae vida. Por eso, hasta el último momento, nosotros no podemos dejarnos vapulear por la mentira de comamos y bebamos que mañana moriremos. Tenemos esperanza de que nuestros muertos van a resucitar con un cuerpo celestial. Tenemos la esperanza de que en el primer Adán hay muerte, pero en el postrer Adán hay vida. Tenemos la esperanza de que traeremos la semejanza celestial que nos ha sido reservada para el final. Tenemos la esperanza. Y este cántico de Primera de Corintios
15 cierra diciendo, así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ninguna palabra de fe, de exhortación, de aliento, ninguna obra espiritual que tú y yo hagamos por alguien es en vano. Dice, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en él no es en vano. El más duro para convertirse, si tú sigues haciendo lo que el Señor ha dicho que hagamos, no es en vano. El apóstol dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sabiendo que nuestro esfuerzo en el Señor nunca es en vano. Solo Satanás con sus mentiras desalienta, desanima, desencanta. Nosotros debemos estar convencidos que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y si hay alguien que confiesa Mashiach, tú puedes verlo, no lo veas más en la carne, ve que puedes estar persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Yo quisiera antes de orar que Paul abriera los micrófonos y cada uno pueda decir al terminar este tiempo de cierre de Shabbat, esto es lo que se lleva a mi corazón. Es con esto que me quiero ir de aquí. Y tal vez pienses cómo viniste, qué preocupaciones has traído, qué cosas te presionan. Y yo quisiera escuchar que nos edificamos unos a otros para terminar este tiempo orando. Dime 2 o 3 cosas que te llevas al venir aquí esta tarde. Puedes abrir el micrófono. Si alguien está allá, voy a preguntarle, ¿qué te llevas esta tarde al venir a este servicio, Luz Marlene Montoya? Edifícanos a todos. Espera que te activen tu micrófono. ¿Qué te llevas, Luz Marlene? Aló. Aló. Te escuchamos. Buenas tardes para todos. Lo que yo me llevo hoy es la certeza de la gracia y de la fidelidad de Dios para con todos nosotros, y que Él nunca nos fallará en ningún momento, y la certeza de que siempre Él estará con nosotros donde quiera que nosotros estemos. ¿Qué llevas, Germán? ¿Qué te llevas esta tarde? Pues anímanos. Todas las desazones de este mundo en el que vivimos, Él es mi única esperanza. No hay más. En medio de esta oscuridad, Él es mi única esperanza. No hay más. Maravilloso. ¿Qué te llevas, Paul? ¿Qué sentido tiene si Él no resucitó? Ninguno. Ninguno. El gran tesoro de ser sellado, de ver el cambio que Él ha creado en mi vida y animarme para seguir, como decía la última parte, aferrados a eso y persistiendo en las obras que Él nos ha dado el privilegio de ser parte de servir. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué te llevas, Grace, al terminar esta tarde? ¿Qué aliento te llevas? Él ha resucitado. Él es el Rechí. Shalom, hermanos pastores. ¿Me escuchan? Claro que sí. Okay. Bueno, no. Ha tocado mi vida porque de verdad que uno hay veces se siente, como decía usted, dudando, pensando especialmente en los familiares que aún no son creyentes.
Pero no, hoy de verdad que es un grito de victoria porque el poder de la resurrección que el Señor ya hizo en nosotros, en el mismo, en nosotros, sabemos de que para Él nada es imposible y confiamos que el Señor hará también esa resurrección en nuestras familias. Amén. Gabrielito, ¿qué te llevas esta tarde? La certeza de la vida eterna y de la permanencia. Danielito, ¿qué te llevas esta tarde? Un jovencito como tú. Por más que la carne o la humanidad aquí de la tierra trate de parar lo espiritual, eso nunca va a suceder. Maravilloso. Va a tener- Gloria a Dios. Y tú no vives para comamos y bebamos que mañana moriremos. Dorita, ¿qué te llevas esta tarde, hermana? Pastor y hermano, pues me llevo la esperanza de un mundo maravilloso, un venidero para mí, la presencia de Dios. El mundo venidero. Tremendo. El mundo venidero. Hay Un esperanza. mundo diferente a este. Hay esperanza. Total. Giancarlo, ¿qué te llevas esta tarde? De que a pesar de toda la locura del mundo, pues siempre hay una luz al final del túnel. Como no sé, siempre esa luz. Así es. Así es. Bendito sea el Señor. Vamos a cerrar este tiempo dando gracias.